Moreno Ramírez. Buenos días. Buenos días, Gino querido, el licenciado Poveda, Nicole, a todas las personas, amigos que nos escuchan en el dial y probablemente en algún lugar de la tierra, gracias a la tecnología. Siempre encantado de estar en estos micrófonos, a la orden. Su opinión, Osvaldo, de cómo ve el Ecuador luego de algunos meses que no hemos estado aquí en Teleradio. ¿Cuál es el pantallazo general? Bueno, expectativa, un poco de, yo no diría incertidumbre, ¿no? Sino un poco de ansiedad. Finalmente no está claro el escenario desde mi punto de vista, no solo desde el lado oficialista, sino también desde el lado de la oposición. No está claro si Nebot es candidato, por ejemplo, que eso afectaría las aspiraciones de Lasso, por ejemplo, o si Moreno es candidato, que eso también afectaría las aspiraciones de todo el mundo. O sea, yo creo que esto, muy del Ecuador, estaría definido quizás en septiembre, octubre, que es el día de las inscripciones, ¿no? Hasta entonces me parece que los candidatos están trabajando. Me parece interesante el giro que ha dado el señor Lasso en su campaña, ¿no? Ya no habla de descorrizar, de la dictadura, del terror, ya habla de crear trabajo. Me gustó ese evento que hizo recién por aquí lo hizo. Pero, Osvaldo, un tema, el hecho de que pueda o no ser candidato Lenín Moreno, y que habría que esperar septiembre, pero me parece no sé si creyesen que ellos podrían ser de alguna manera dueños del electorado, porque una campaña electoral no se la hace en el momento que la inscribe, sino que se la hace con anterioridad. Y si el señor Moreno, Glass, quien fuese del oficialismo, van a ser candidatos, ya deberían estar trabajando pues a nivel nacional. Bueno, Glass ya está en campaña, pues, ya, o sea, si es que no hace esos ensayos de sabatina, o digamos que está vigente, ¿no? Ahora, esa lógica, Gino, y quienes lo escucho, aplica en Estados Unidos, donde hay unas primarias donde hoy por hoy, y cuando tienes un tipo como Trump, como tienes un tipo como Rubio, como Ted Cruz de un lado, termina siendo republicano por ósmosis, no por mal menor o por premio consuelo. Acá no tenemos pues una institucionalidad como la que en algún momento tuvimos un chispazo cuando hubo una primaria en la izquierda democrática. Recuerdo doctor Borja versus el fallecido ya doctor Raúl Vaca Carva, que perdió la primaria y terminó siendo ministro de ese gobierno, ministro de Bienestar Social. ¿Y no se podría dar eso acá también en Alianza País entre Glass y Lenín Moreno? Y yo no, eso habría que preguntar al director de País, porque no conozco el procedimiento interno. Eso dice la ley, de hecho, pero ellos han hecho primarias. Pero en todo caso, este es un país, y no es culpa de Correa, no es culpa de Moreno, no es culpa de Nebot, no es culpa de Lasso y misceláneos, no es culpa de Dalo, donde lamentablemente no tenemos esa institucionalidad en función de una tendencia, sino de la coyuntura. Entonces va a haber un gran ausente, aparentemente, porque la credibilidad en el Ecuador política dura 24 horas. Pues no, yo por ejemplo al alcalde de Guayaquil, al presidente, en el aspecto de que si quieren ser candidatos a no presidentes, no les creo, no porque sean mentirosos, porque ellos son buenos alcaldes, buenos presidentes evaluados por sus electores, pero no les creo porque son políticos. Entonces, en ese contexto, me parece que en nuestro país todavía es muy prematuro. Sin embargo, lo que es hacer campaña, tenemos ya en actividad a Dalo Bucarán, tenemos actividad al señor Lasso hace 5 años atrás, tenemos actividad, creo, al vicepresidente, pero hay grandes ausentes. Correa es un factor determinante, ¿no? Moreno es otro factor, porque finalmente en este proceso, porque gran tragedia nacional de los estudiosos de las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos dan la magia y usted las conoce, Gino, del margen de la verdad relativa, ¿no? El debate, o sea, todo es debatible. Pero hubo un antecedente, que es lo que no analizamos. Nos fijamos en la intención de voto del día de hoy. La intención de voto en una encuesta es en la página 1 o 100 de un libro de 1000 páginas. Entonces hay que ver los antecedentes que generaron estas causas. ¿Cuáles son los antecedentes? Un hiperparlamentarismo con 100 diputados que eran 100 presidentes pigmeos, que cambiaban de organismos de control, que cambiaban de presidentes del Congreso, presidente de la República, una mujer que no la dejaron ser presidenta simplemente por tener ovarios, porque con la misma constitución fue presidente Osvaldo Hurtado, una figura macondiana como el presidente interino. Entonces el Ecuador vivió o padeció un hiperparlamentarismo que evolucionó, degeneró, eso que lo decían los analistas, en un hiperpresidencialismo. Entonces finalmente Correa terminó siendo la cura, digamos, más o menos. Tenemos ratones, trae gatos, entonces de pronto hay muchos gatos, trae perros, y sigue la dinámica. Y termino la idea. Y Moreno, en ese proceso, donde tenemos un presidente con un carácter fuerte, que era necesario, me parece, por la ingobernabilidad que padecía el Ecuador en ese momento de la historia, veníamos del feriado bancario, veníamos de una infinidad de factores. Moreno terminó siendo el policía bueno en ese esquema. Es el contrapeso, pues todo lo que no es Rafael, es mesurado, es tolerante, es abierto, es hasta simpático, cariñoso, ¿no? Entonces, el país requería un liderazgo de ese tipo, y en este proceso me parece que su relevo eventualmente podría ser esa figura conciliadora
ahora que siempre tuvo presente en su mandato, ¿no? De 10 años. Podría ser efectivamente lo que señala Osvaldo, pero aquí viene el otro tema. La realidad económica, dada la crisis que vive el país, también exigiría de los candidatos capacitación y idoneidad. Y eso parecería también ahuyenta a muchos a querer ser partícipes en la solución y en la administración de la crisis que vive el país. ¿Cómo entonces hacer que los candidatos y desde la opción del pueblo se escoja a alguien que no pueda ser tan idóneo? Mire, lamentablemente ese mensaje de crisis, del apocalipsis, a ver, yo no soy economista, no me voy a meter en un campo que desconozco absolutamente, pero ese Juanito de Lobo, eso del apocalipsis, la crisis, prácticamente desde el primer día de gobierno lo venimos escuchando, y en estos micrófonos con todo, porque este es un medio plural donde ha venido gente de todas las tendencias, en otro medio con mi amigo el licenciado Poveda lo escuchábamos. Si los factores para una crisis, eso lo preguntar a cualquier economista, están dados, ese es otro aspecto, ¿no? Yo le cuento, estuve en Venezuela en el 2012, lo comentábamos algunas de estos micrófonos. Cuando vivía el comandante, yo busqué las filas, busqué la carencia y no la encontré. Me estuve en el Táchira, estuve en Zulia, estuve en Valencia, estuve en Caracas, no había. Y el año pasado estuve en Venezuela otra vez, procesos electorales, y efectivamente ahora sí vi las filas, vi en un barrio como San Borondón, Maiquetía, por poner un ejemplo, a gente como cualquiera de nuestros parientes, de clase media, clase baja, etcétera, haciendo la fila. La crisis económica, entonces, de acuerdo a su criterio. Y este año, no juega y en este no, sí juega, pero, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Perdón, que yo hablo demasiado como todo guayaco y rápido. Entonces, ¿qué pasó? Y este año, el 6 de enero, tomamos un café con un amigo en común, que se lo diré fuera del micrófono, y había una fila, pero para la Rosca Reyes. Entonces, que estén los factores para que esté una crisis, acuérdense, el desabastecimiento, desempleo, o sea, puede que esté, pero hoy por hoy ese debate de la crisis es un debate académico. Se lo puede preguntar a un economista de renombre, el doctor Spurrier, el doctor, el mismo Alberto Acosta, que es un economista, no sé, Dajic, etcétera. Ese es un debate económico, no es un debate popular todavía. Si las condiciones están dadas para esta famosa crisis, bueno, ese es otro aspecto, pero si el mensaje de la oposición, porque aquí viene otra parte que siempre obviamos, o sea, la otra mitad de la contienda, Gino, y usted es politólogo, la otra mitad del escenario es el contendor. Entonces también hay que analizar, porque si va a haber un cambio en el país, que todos lo deseamos, yo en lo personal, me parece vergonzoso el linchamiento que veo con estas dos señoritas que están llevando una alternativa, Rafael te amo, Rafael contigo, no recuerdo, pero el tema es que cómo las han ofendido, cómo las han vilipendiado en redes sociales. Yo no firmaría esos formularios, por ejemplo, pero también hay que pensar un poco el otro lado. Si va a haber un cambio en el país, tiene que haber un cambio también desde la oposición, fundamentalmente, porque esa oposición que hemos tenido, Rafael Correa no la ha padecido, yo creo que la ha gozado, yo creo que ha terminado siendo su mayor fortaleza. Entonces, si va a haber un cambio en la nación, que ojalá, y las palabras tienen poder, el efecto de repetición, Dios quiera, porque yo soy muy creyente y creo que García Moreno hizo un gran favor al país cuando lo consagró el corazón de Jesús. Dios quiera que el país, si va a haber un cambio, hay un cambio fundamentalmente desde la oposición, porque con una oposición como la que hemos tenido, ahí están los resultados. 10 años del correísmo, también hay que ver la otra orilla, en que han fallado. Pues si el mensaje central es descorrizar, dictadura, libertad, miedo. Pero realmente creo, Osvaldo, que ha habido oposición en este país. Precisamente porque no la ha habido. ¿Y quiénes han terminado siendo la oposición? Con todo respeto a los medios que tanto, la semana pasada, por ejemplo, nos entrevistaba la CNN sobre el tema de Brasil, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es parte del respaldo que nos dan los medios locales, ¿no? Y porque han terminado siendo los medios privados, han terminado, pero el mismo Correa, el mismo proceso los ha cooptado y ha terminado siendo el actor político opositor de mayor relevancia en los medios de comunicación, no porque lo han buscado, la coyuntura histórica. Y esto no es culpa. Correa es opositor. Mire, ese es un caso sorprendente y de estudio. Una persona, el otro día un colega en México me decía, oye, pero ¿cómo puede alguien sobrevivir, alguien que se abre frentes cada sábado? Que sí, que algo de lo del cáncer explica. Entonces, mira, hermano, yo no sé, pero hoy día es Solca, mañana es la Junta, ayer fue las Hermanitas de la Caridad, mañana es la Madre Teresa. Los militares. A él le funciona. Si Velasco Ibarra hubiera hecho la cuarta parte de lo que hizo, no pasaba el carnaval. De hecho, el carnaval estaba medio angustiado. Entonces, este es un tema que debe ser explicado por alguien que conoce de política. El tema de los militares, el contencioso con ellos, ¿cómo lo analiza? Tiempo y forma. Yo siempre hago una comparación bastante, me mantengo en esa comparación entre
cuando uno tiene gripe, ¿no? Y hay que poner estos ejemplos médicos porque los vivimos todos. De pronto, pero doctor, mi mamá está bien, mi papá no tiene. ¿Y su abuelo? Ah, no sé, resulta así, tu abuelo se enronchaba todo el día por alergias. El velasquismo está en nuestro gen, doctor Norero. El velasquismo. Hay un hoyo negro mental, hay un hoyo negro histórico donde obviamos, es como que no queremos ver la oveja negra o blanca. O sea, hay algo que, no sé qué pasó con los politólogos, los sociólogos, porque no es trabajo de los economistas, ni de los abogados, que borramos el velasquismo, lo analizamos solo desde el punto de vista sociológico y no desde el punto de vista politológico. Me parece que el correísmo y el velasquismo son clones, son idénticos, ¿ya? Pero Velasco y Correa sí son distintos, claro, en tiempo y forma. Tiempo, a ver, pues quién se atrevía a hacerle miaupas a un militar en los 60 o los 70, a ver, pues quién se atrevía a votar al embajador gringo. Eran otros tiempos en los que lamentablemente la CIA se daba el lujo de poner o sacar jefes de Estado, no en el Ecuador, en toda América Latina. Era un tiempo donde los militares cambiaban de jefe de Estado, entonces los cambios son de forma, de tiempo, ¿no es cierto? El siglo XXI no es igual, es como cuando dicen Nebote, nadie lo quiere a Nebote en la sierra. Eso fue en el 96, estamos en 2016. Entonces, y de forma, obviamente la característica que tiene Rafael Correa, porque digamos que Velasco era el que te seducía en la tarima y no le entendías pero le creías. En cambio Correa es alguien que le ha tocado por la coyuntura histórica que vivió el Ecuador tener que aplicar ese carácter, esa neurosis que al final del camino le ha servido en los estudios de opinión pública, doctor Norero. Ese defecto termina siendo una cualidad del presidente. Sabes que es un prepotente, es un neurótico, le falta fumar como Férez Cordero, pero qué bueno que es así, si no, no le harían caso. Entonces el país requería. Entonces pasó de ese hiperparlamentarismo que padecimos, de 100 presidentes pigmeos que cambian, y derivamos al hiperpresidencialismo. No tuvimos una oposición a la altura, porque hay que decir las cosas como son, y los medios de comunicación terminaron lamentablemente sin querer asumir ese rol. Ahora, parecería que la consigna en los actores políticos no es vencer a Correa en las urnas, sino desmontar el correísmo. Eso es un error, por ejemplo. Cuando escucho con todo respeto a amigos opositores que la gente no come carretera, a ver, primero que el petróleo no es una maldición, estamos más o menos como el malagradecido que nos traen comida todos los días y cuando ya nos traen eres un desgraciado infeliz. A ver, vamos por partes. El petróleo ha sido una bendición. El petróleo en su momento, lo que pasa es que no supimos prepararnos para cuando se acabe. Es como Borges decía, cuando murió mi madre, terminé entendiendo que los padres son como la naturaleza, que uno los explota y los explota y los explota y cuando se van entendemos la importancia que tenían. El petróleo ha sido una bendición. O sea, definitivamente a mí me parece que finalmente el Ecuador debe entrar en un proceso donde los candidatos de cualquier tendencia izquierda, centro, por ahí viene la carencia, la base, la institucionalidad que no existe. Los chilenos con todos sus problemas respetan la institucionalidad, que la rompió en algún momento el Matarife, bueno, que no lo innombrable, que no lo viejo corrupto de Pinochet, pero siempre tuvieron, antes de Pinochet, tuvieron una institucionalidad de casi 100 años, pues Allende cuando fue presidente tenían 100 años de democracia, pues no. Costa Rica, por ejemplo, países, reflejemos no siempre los europeos, los suizos, vamos a ver los ejemplos de la región. Hemos tenido, o sea, Colombia. Bueno, yo tengo ahí mira el caso de Colombia. Hace como 4 meses en Bogotá, yo estaba descansando en un hotel mirando el canal del Senado. Y escuchaba a Uribe, escuchaba a los del Centro Democrático. Y yo decía, mientras con Gino Norero, con mi amigo el licenciado Poveda, con nuestra amiga Nicole, nosotros debatimos estas cosas, ellos están debatiendo una guerra civil. O sea, el Senado colombiano está debatiendo el fin de una guerra civil. Acá nosotros estamos viendo que la libertad, que la dictadura, que si el periódico, que póngame negritas, que póngame más bajo, que te sanciones. O sea, que no es que esté bien, ¿no? Pero reflejémonos un poco. A mí Colombia la verdad no me compra, me parece que es un país donde ha habido una devaluación del 100% en el último año, por las razones que sean, y como no es Venezuela nadie dice nada. Pues no, el caso español, España está al borde de la desintegración, con niveles de desempleo del 50% de la clase, de la mano de obra joven desempleada, pero como no es Venezuela, la CNN no te dice nada. Pero al margen de aquello, me parece que en nuestro país necesitamos que quien venga tiene que asumir 2 retos, se llame Guillermo Lazo, se llame Dalo Bucaram, se llame Lenín Moreno. El primero es construir un marco institucional para no tener estas constituciones de refundir y refundar la república y remendarla, enmendarla cada vez y cuando, que parece media de colegial. Yo creo que cuando era colegial uno ni se cambiaba las medias y terminaba con más hueco que otra cosa. Y la segunda, el paso que tenemos que dar con seriedad hacia el fin de la dependencia petrolera, que desde mi perspectiva, Gino, no sé, usted corríjame, yo creo que la vía es la agroindustrialización. Exactamente, estamos de acuerdo. Pero volvamos al tema, ¿qué pasa con el tema militar? Que ahí veo todavía un filón que todavía no se ha resuelto el tema. ¿Cómo lo analiza? Yo creo que ¿lo ves peligroso? Yo siempre he sacado pecho por mis Fuerzas Armadas y le voy a decir por qué, Gino. Y usted vive en Argentina.
Los de mi generación, yo bordeo los 41 años, ¿ya? En Argentina, en Chile, veían un militar y temblaban, pues, o sea, instintivamente veían un militar y los argentinos, por ejemplo, un error de la Kirchner, entre varios que cometió, desmontó la Fuerza Aérea, que fue la que hundió media flota inglesa. Eso fue una estupidez, ¿no? Con una amenaza permanente que tienes al frente en las Malvinas, en el Atlántico Sur, que es la presencia imperial de las tropas. Cristina desmontó la Fuerza Aérea, la misma Fuerza Aérea que hundió la mitad de la flota más poderosa del mundo. O sea, Argentina es el único caso muy de Latinoamérica, ¿no? Que hunde la flota más poderosa del mundo y se rinde el día siguiente. Pues, más o menos, te sueño y ya no, me rindo. O sea, muy de Macondo. Pero en el caso argentino, por ejemplo, el caso de la presidenta Cristina, desmantela las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en cambio en nuestro país, ¿cuál es la imagen que tiene un ciudadano común? Por ejemplo, yo les decía a ellos, ¿saben qué? Yo la verdad que estoy orgulloso de mis Fuerzas Armadas porque a diferencia de tus países, Chile, Argentina, donde fueron matarifes, etcétera, monstruos que torturaban, que traficaban con bebés, etcétera, ¿quiénes son los que están presentes en cualquier tipo de desgracia en nuestro país? Aquí hay un terremoto, el primero que están es los militares. Aquí hay un deslave, los primeros que están. Entonces la imagen que tenemos los ecuatorianos de nuestras Fuerzas Armadas, al margen de que indiscutiblemente hay temas que cuestionar sobre el manejo de fondos públicos, eso es inevitable, pero la proyección que tiene, y uno lo valora cuando sale. Cuando yo recuerdo trabajaba en Centroamérica, ves los efectos de la guerra civil, o en México, los secuestros, entonces terminas valorando lo que nos pasa en nuestro lado. ¿Qué busca entonces con esta propuesta del gobierno? A mí me parece que Rafael Correa está de salida. Y ha mantenido, podemos discrepar, coherencia de cómo es él. A mí que si hoy día se es con Solca, ayer fue con la Junta, mañana es con la Madre Teresa, es un ejemplo, ¿no? Yo creo que esa es la dinámica, ese es el estilo de él, pero ese es él. No estoy tan seguro con otro tipo de jefe de Estado, con la legitimidad que se le otorgue en el momento. Estamos hablando de hecho futuro, no puedo descifrarlo, pero me parece que son fórmulas que solo le funcionarían a él. Pero funcionarían con las Fuerzas Armadas frente a la pregunta que hace el doctor. Bueno, está pasando, está funcionando. Sigue, todavía no hay la reacción todavía. Yo creo que la fuerza, a ver, vamos por partes. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo soy un demócrata y usted también, creo. O sea, en ese sentido, la institucional es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, los gringos están asustados por Trump. Y la fuerza pública debe estar subordinada al poder civil. Totalmente. Pero de ahí ya a ese tipo, a ver, pero por ejemplo, a ver, que los militares tienen las jubilaciones más altas del mundo. Perfecto, pero ¿por qué no lo debatimos en el año 1, año 2? Ok, pero nunca es tarde para este tipo de cosas. En todo caso, es un tema muy delicado. Porque siendo el comandante en jefe, entonces debería sentarse a desayunar, a almorzar con las tropas para poner... Bueno, lo he hecho. O sea, Borja lo hacía, Borja se disfrazaba, ¿se acuerda que se subía al helicóptero? Una vez creo que se rompió la pierna. Ustedes no lo saben, pues el presidente de la República, Borja casi se mata pues en una regata, creo que en Buenos Aires, se había trepado en un barco y casi se mata. Pero bueno, en todo caso, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema delicado que tiene mucha tela que cortar, y mi opinión es que ese tipo de cosas solo las puede generar Rafael Correa. No sé, el que venga, ojalá que no tuviera esa capacidad de poder filtrar de esa forma. Ese es el gran peligro, Osvaldo, de que es un tema sensible, que es un tema que puede incendiar al país, y estando ya en un proceso electoral que arrancará ya pronto, de repente poder dejar todo de manera incierta. Pues, yo creo que en Correa, más que debe terminar su mandato. Y la fortaleza de este proceso, con toda la lista interminable de cosas que debemos cuestionar, porque esa es la democracia, ¿ya? Me parece que, a ver, por ejemplo, Nicole, porque es periodista. ¿Qué edad tiene usted, Nicole? Bueno, no voy a suceder, pero 27. Seguramente 27 años, Nicole. Cuando llegó Correa, ¿qué edad tenía usted? 12, 15, 14 años. Bueno, cuando una persona de la generación de Nicole, que son los jóvenes, digamos, del país, cuando llegó Correa, habían tenido 14, 12, 13, 15 jefes de Estado a lo largo de su vida. O sea, también veamos la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que venía desde el pasado inmediato? No le hablo del pasado porque nadie había durado tanto en el... Pero es que también para ellos, en el caso de Nicole, de repente el presidente Correa puede ser su salvador, como también puede ser su demonio. No, de acuerdo, pero vamos, a que tuvieron 15 de 15, o sea, ¿qué respeto cuando me hablan que las nuevas generaciones, es verdad, quieren ser ricos en 2 semanas, quieren encontrar el amor de su vida en una noche, creen que posteando una foto ya está todo definido, así no como funciona. ¿Cómo es que dicen? Millennials, creo que no recuerdo la denominación que se le da a estas nuevas generaciones, pero yo los reivindico, porque es la generación que se bancó 15
15 presidentes, y mire, el legado más nefasto del famoso feriado bancario no fue, porque miren, yo pues gracias a Dios no soy candidato y puedo decir las cosas políticamente correctas o incorrectas. A mí me parece que en el feriado bancario también tuvimos responsabilidad, y me incluyo, los que apostábamos al capital especulativo. Ningún sistema financiero del mundo soporta que todo el mundo vaya a pólizas, pues no, entonces el sistema colapsó, eso no te dicen los porque no es políticamente rentable, pero el verdadero nefasto, porque la plata la vuelves a hacer, ¿no? El verdadero legado nefasto fue precisamente el de los jóvenes. Mire, en los últimos años, porque medimos la opinión pública, no soy encuestador, pero permanentemente la estamos vigilando, el tema de las adicciones se ha metido con mucha fuerza, no del presidente por culpa de él en absoluto, pero el tema, si antes era seguridad, vialidad, vivienda, inseguridad, ahora el tema de las adicciones. Esa migración de casi 2 millones, porque hay que recordarlo, 2 millones de ecuatorianos, no de mi hermano, tu hermano, mi ñaño, tu primo, no, de cabezas de familias que migraron del Ecuador. ¿En manos de quién dejaron a sus hijos? En manos de la vecina, en manos de la tía, el problema de las pandillas, las drogas, en manos de la tía. Entonces, el legado más nefasto no fue el del feriado bancario, porque al final del camino rehacemos el dinero y nos levantamos y salimos adelante como país. Es ese legado, el de la migración, que fue la destrucción de la familia. Total y absolutamente. Esas son cosas en las que creo que el próximo gobierno tiene que trabajar, en acabar primero con la dependencia petrolera. Por favor, apuntar hacia la agroindustrialización. ¿Desde cuándo venimos escuchando lo mismo? Lo que pasa es que hay que sembrar el petróleo, que hay que desarrollar el agro. Lo que pasa, venimos escuchando de la época de Bombita. Sí, lo que pasa allí, ¿no? Es que primera vez, no sé, de pronto el doctor, alguno de los expertos lo puede decir, porque no es mi especialidad, pero creo que es la primera vez en mucho tiempo, obviamente desde que el ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse, gobernó creo que 8 o 6 meses sin oleoducto, ¿no? Es la primera vez que es más caro producirlo que venderlo. Eso no pasaba antes, o sea, antes podía costar $4, $3, pero tenés... No es verdad, creo yo, pues. ¿Perdón? ¿Producir qué cosa? ¿El petróleo? Yo pensaba en el tema del agro. Por eso le digo, antes, claro, podía costar $5, pero tenías un margen de utilidad de $1. Podía costar 10, tenías un margen de 50 centavos. Otra forma de contratación también. Ahora es más caro, ¿me explico? Es más caro producirlo que venderlo. Entonces está en el mercado a 24 o a 19, pero te cuesta 30. Y aparte que está ya empeñado ese petróleo, ya los chinitos ya lo tienen comprado hasta el año, no tengo idea, bueno, eso tendría que verlo un ministro de Economía o un economista. Pero en todo caso, me parece a mí que el camino, como le dije, primero es construir institucionalidad política para que estos jóvenes tengan alternativas para militar en partidos. Porque mañana otro chico de esta generación se mete en un partido político en primer año de universidad, se gradúa y lo más posible es que no exista. Ese es el Ecuador. Y apuntar a la asociación y bueno, y mantener este tipo de debates. Pero que haya llegado muy tarde, pues. Oye, es que hay un tráfico de una tormenta allí, no querido, que ni le cuento. Tuve que comprar un paraguas de $2 que ha sido espectacular. Vamos a que le agradecemos a Osvaldo, ojalá que podamos tener la oportunidad de tenerlo aquí en Teleradio, Gobierno de la Mañana. A usted, gracias. Lucho Poveda, a usted, Nicola, a usted, Gino, pero Víctor Hugo, y a los amigos técnicos.